Y hablando de la paz, me acordé de este cuento. No conozco al autor, eh, pero es mi versión de este cuento. Creo que ya ni me acuerdo si fue que lo leí en algún libro de esos que entro en una librería y comienzo a leer cuentos y hay cuentos que me llegan aquí y se me quedan grabados en el corazón, o si lo escuché a otro contador. La verdad es que no sé desde cuándo ese cuento forma parte de mi vida, pero quiero contarles mi versión de ese cuento. Si alguno conoce quién fue el autor inicial de este cuento y lo quiere compartir, pues haga su comentario en el video. Si no, bueno, esta es mi versión, la versión de Jenny Fraile encuentada de este cuento. Esa mañana Miguel aprendió en el colegio a hacer hombrecitos de papel. Estaba fascinado. Su maestra, paso a paso, les dijo cómo hacer hombrecitos de papel en origami. Y habían practicado como 25. Se emocionó tanto de poder hacer hombrecitos de papel que él solo hizo un montón en el colegio y cuando llegó a la casa quería mostrarle a todos los demás lo que había aprendido ese día en el colegio. Pero en casa no había hojas blancas. Lo único que quedaba era una hoja del periódico. Y la peor hoja del periódico, debo decirles. La última. Esa página donde colocan las peores noticias, las más feas. Pero Miguel todavía no sabía muy bien leer, así que no se dio cuenta de lo que estaba escrito en esas hojas, sino simplemente la emoción de hacer hombrecitos de papel. Construyó uno y le pareció tan genial que la hoja fuera grande y poder hacer un hombrecito más grande que utilizó toda la última página del periódico. Aquel hombrecito le quedó perfecto, mejor que los 25 que había hecho en el colegio. Estaba orgulloso de su hombrecito de papel. Y saben una cosa, el hombrecito de papel estaba orgulloso de cómo lo habían hecho. Miguel tomó su hombrecito de papel y se fue al parque a mostrarle a sus amigos que no eran del colegio su hombrecito de papel. Cuando llegaron, el hombrecito de papel se emocionó tanto al ver aquel lugar, los niños jugando, y él también quería jugar. Pero cuando fue a hablar para jugar con los niños, solamente podía hablar de cosas feas, de lo que tenía escrito en él. Hablaba solo de asesinatos, hablaba solo de las peores cosas que puede hacer el ser humano. Y ningún niño quería jugar con él. Miguel, el mismo Miguel que estaba orgulloso y feliz de haberlo hecho, cuando lo escuchó, no quiso saber más nada de su hombrecito de papel. Y el hombrecito de papel se sintió solo, se sintió muy mal y se fue a un lugar en el parque donde nadie lo podía ver y se sentó a llorar. Y lloró tanto que sus lágrimas borraron todas las letras que estaban escritas en sus ojos. Y dijo, oh, ya no tengo nada triste que contar, nada feo que decir. Y se fue otra vez donde los niños. Pero resulta que ahora no tenía nada que decir, ni siquiera cosas feas, ni siquiera cosas malas. Y cuando trataba de hablar y abrir la boca, ni una sola sílaba salía de su boca. Así que nadie quería hablar con él, ni quería jugar con él, porque no tenía nada que decir. El hombrecito se sintió triste, pero ya ni siquiera lágrimas le quedaban para llorar. Y dijo, es hora de volverme a escribir. Y aquel hombrecito se fue a las bibliotecas, a las horas del cuento, donde hay cuentacuentos, y empezó a escuchar cuentos. Y se fue a recitales de poesía y comenzó a llenarse de poesía. Y se fue a casa de las abuelas, y las abuelas les contaron sus historias de cuando eran niñas. Y se fue a las plazas donde tocan los músicos. Y se llenó de poesía, se llenó de cuentos, se llenó de juegos, se llenó de historias. Y volvió a la misma hora que sabía que Miguel iba al parque a jugar con sus amigos que no eran del colegio. Cuando vieron que el hombrecito venía, se quedaron así como asustados. ¿Y ahora con qué vendrá? ¿Vendrá con historias feas
o vendrá sin nada que decir. Cuando lo vieron, aquel hombrecito estaba reescrito completamente. Tenía canciones, juegos, rondas, poesías, historias, historias de la abuela, de su abuela, de las abuelas, de 1500 abuelas. Y saben una cosa, ahora todos los niños, incluyendo a Miguel, esperaban que aquel hombrecito de papel viniera a encontrarse con ellos en el parque, porque siempre, siempre tenía algo nuevo que decir. Feliz fin de semana para recordar la paz.